Hola, bienvenidos a otro video tutorial de CG Studios. Hoy vamos a hablar de las capas. Entonces, hasta el momento habíamos visto cómo trabajar diseño, cómo ir dibujando en Flash. Hoy vamos a ver cómo hacerlo de forma de trabajo de capas. Entonces vamos a abrir archivo Flash y nosotros tenemos nuestro escenario. Si ustedes mal no recuerdan, vamos a hacer un repaso rápido. Yo podía crear varios objetos como dibujo de objeto, o sea, como objeto de dibujo, de tal forma que no se dañaran unos con otros, que yo tuviera varios y no se rompieran, como lo hacía cuando dibujaba sin que fueran, bueno, siendo solo formas. Si yo utilizaba solo formas, entonces al seleccionarlo, que me lo selecciona de esta manera, si yo lo arrastraba me había cortado el de abajo. ¿Listo? Pero entonces el trabajo realmente se puede hacer de varias formas. Una es utilizando objetos de esta forma y la otra es usando capas. Las capas van a tener otras propiedades específicas, que es pues que cuando uno trabaje con capas piense que va a trabajar con elementos de animación. Recuerden que cuando yo tengo los objetos así, objetos de dibujo, lo voy a cambiar por ejemplo el color aquí. Cambiémosle también las cosas para verlos distintos. Listo. Yo podía darle control abajo para enviarlo hacia el fondo y control arriba para traerlo. Prácticamente ese es lo mismo que va a pasar con el control de las capas. Yo voy a tener objetos que van a quedar en distintos órdenes. Si alguna vez trabajaron en PowerPoint, recordarán que a veces tenían que enviar objetos atrás. Entonces, pues la diferencia es que aquí uno le va a dar control hacia atrás en vez de seleccionar o organizar. Ahora sí, empecemos entonces trabajo real con capas. Cuando voy a trabajar con capas, estoy trabajando en la línea de tiempo. ¿Dónde está la línea de tiempo? Es esta que yo tengo aquí abajo. Si no la tienen, vayan a ventana y busquen línea de tiempo y actívenla. La ventana de la línea de tiempo se divide en varias partes. Aquí van a quedar todas las capas. Aquí tenemos propiedades de las capas, o bueno, opciones. Y aquí tenemos realmente la línea de tiempo. Debajo tenemos unas herramientas de las capas y unas herramientas del manejo de la línea de tiempo. Si ustedes se fijan, vamos a borrar estos de aquí. Suprimir. Tengo una capa que se llama capa 1 y esa capa tiene este cosito de aquí que está en blanco. Si ustedes se fijan, está en blanco. Es como un cuadrito con un circulito en blanco. Voy a dibujar acá un objeto de dibujo y automáticamente, bueno, como lo tengo seleccionado me sale azul, lo mismo la capa, pero se vuelve un cuadrito gris con un puntico negro. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo algún objeto ahí. En el momento en el que yo tengo un objeto ahí, pues, se va a mostrar como gris con un puntico negro. Cuando yo trabajo con capas, lo que hago es organizar los elementos adelante y atrás, de tal forma que los que están más adelante van a ser visibles sobre los de atrás. El ejemplo más claro es ver un paisaje a lo lejos, donde los árboles que están más cerca a mí van a tapar los que están más lejos. Si yo tengo unas cosas encima de otras, pues ellos van a tapar. Vamos a crear otra capa. Entonces, ¿cómo se crea una capa? Vamos aquí abajo. Si ven este botoncito dice nueva capa, hacemos clic y ahí nos crea una nueva capa encima. Si se fijan bien, la capa 1 que teníamos antes sigue teniendo el objeto, está llena, y la capa 2 está vacía, no hay nada ahí. Vamos a coger este de la capa 1, apenas lo selecciono, él va a ir a la capa 1 porque sabe que el objeto está ahí. Voy a entrar dentro del cuadrito y le voy a borrar la línea. Lo voy a pintar de rojo. Lo voy a dejar así. Bueno, si ustedes se fijan, al seleccionarlo siempre le sale como una pequeña, muy pequeña línea, o muy delgada línea azul alrededor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver que cuando yo me paro sobre, por ejemplo, la capa 2, aquí en el fotograma 1, estos se van a llamar fotogramas. Cuando me paro en el fotograma 1 no me selecciona nada, pero cuando me paro en el fotograma 1 de la capa 1, me va a seleccionar este cuadro. Voy a coger el cuadro y lo voy a copiar varias veces. Aunque tengo varias veces el cuadro, sigue estando todos en la capa 1.
Si yo le hago clic a la capa 1, me los selecciona a todos. Voy a hacer clic por fuera para nada seleccionado. Si ustedes ven, voy a hacer clic aquí y apenas hago clic ahí me los selecciona todos. Yo los puedo mover todos como si fueran uno solo. Voy a seleccionar la capa 2 y en la capa 2 voy a hacer otro cuadro. Este cuadro voy a ponerle otro color. Entro al grupo, le pongo un color verde, con la línea, la voy a borrar. Y si ustedes se fijan, yo tengo mi otro cuadro que está encima de todos los demás, porque está en la capa 2, que está más arriba. Y me sale seleccionado. Si yo selecciono, recuerden, capa 1, me selecciona todos los de la capa 1. Si selecciono aquí el fotograma 2, capa 2, lo muestra. Y pues ya tenemos lleno aquí, ya me muestra el punto es negro y el área es gris. ¿Sí ven? Cuando el punto es negro quiere decir que ya hay objetos dentro. Vamos a pararnos en la capa 2 y vamos a decirle crear nueva capa para que la cree encima. Y esa está vacía. Vamos a coger esta capa 3 y las capas se pueden reorganizar todo el tiempo. Pueden darle clic y arrastrarlas. Y si ustedes ven, él les va a mostrar dónde va a quedar. Voy a correr a la mitad. Y ahí en la mitad voy a crear un círculo con la herramienta óvalo y ya lo creé. Pareciera ser que el círculo tapó el cuadro, el problema es que son del mismo color, entonces vamos a cambiarle el color a este círculo para que no lo diferencie. Listo. Entonces ya podemos ver que en la capa 2 que está nuestro cuadro, mírenlo, selecciono y queda en la capa 2, está sobre el círculo que está en la capa 3, que está sobre los cuadrados que están en la capa de abajo. Entonces recuerden que, bueno, vamos a cambiarle los colores a estos también, o para dar distintos tonos. Recuerden que uno puede organizar los objetos en una sola capa, o sea, aunque todos estos rojos están en una sola capa. Vamos a cambiar el color a este también para tener variación del tono. El que estén en una sola capa no quiere decir que se vayan a pegar como tal. No, pongamos este rojizo para que todos los rojizos estén en una capa. ¿Listo? Todos los rojizos los tengo en una capa, todos estos. Pero yo les puedo dar un orden, o sea, con control y hacia abajo les doy un orden dentro de la misma capa. Y cuando quiero organizar capas, simplemente corro las capas. Por ejemplo, si quiero que esta capa donde está el verde quede abajo de los rojos, pues simplemente selecciono la capa y la arrastro hasta bien abajo y ya me va a quedar siempre debajo. Y los rojos siempre me van a quedar encima, no importa dónde estén. Si yo quiero el círculo debajo, arrastro la capa del círculo y ya me queda debajo del resto. ¿Para qué sirve el manejo de capas? Bueno, para muchas cosas. Todo el tiempo uno está diseñando con capas prácticamente. En Flash es ideal conocer el manejo de las capas y usarlas muy bien. Sin un muy buen manejo de las capas, todo el trabajo se va a complicar, se va a dificultar, va a ser terrible. Por ejemplo, vamos a hacer, si ustedes recuerdan, hicimos un ojo en otro tutorial. Vamos a hacer ese ojo. Voy a quitarle el color de línea, voy a ponerle un color degradado, azul lineal. Quitemos este color acá, un azul oscuro a un azul claro. Listo, con la herramienta de transformar de degradados lo voy a transformar. Ajá. Voy a copiar este, control C, control shift P, para que quede en el mismo sitio. Reduzco su tamaño, lo voy a pintar de negro. Listo. Entonces ya tengo prácticamente dos partes de mi ojo. Yo podría tener esto, o sea, en este momento ambos están en la misma capa, están en la capa 1. Si ustedes se fijan, la capa 1 siempre se marca cuando selecciono cualquier parte del ojo. Pero entonces puedo cortar este. Entonces, edición, cortar. Me paro por ejemplo en la capa 2 aquí en el fotograma 1 y le digo pegar. Bueno, edición, pegar in situ para que lo pegue en el mismo sitio y ya quedaron en capas separadas. Ahora puedo coger este círculo, control C, control shift V, que es pegar in situ. Selecciono la herramienta transformar,
reduzco con respecto al centro y vamos a cambiar este tono. Vamos a darle de un blanco a un blanco en 0, que fue lo mismo que hicimos la vez pasada. Si ustedes se fijan, ya ahí voy armándolo. Voy a coger el negro, le voy a decir lineal y le voy a decir que negro, los dos con alfa 100%, negro gris pero radial. Y prácticamente lo que estoy haciendo es lo mismo que hicimos antes, pero tener objetos separados en distintos, pues estando en las mismas capas o en distintas capas. Las capas además nos permiten otras opciones que son muy importantes. ¿Como cuáles? Bueno, si ustedes se fijan, aquí hay 3 iconos: un ojo, un candado y un cuadrito. Y si ustedes ven, acá tengo un lápiz. El lápiz está en la capa que yo tengo activa. Si yo selecciono, por ejemplo, la pupila del ojo, el punto negro, me va a decir que está en la capa 1 y que la capa está editable. Vamos a hundir el ojito al frente. Sale una X. ¿Qué hizo? No me borró nada. Desaparecieron los objetos que están en la capa 1. No los veo. Si lo quito, los puedo ver otra vez. Esta es una opción muy buena para estar trabajando con muchos objetos. Yo puedo ir desactivando y activando para poder ver qué hay detrás. Después está el candado. El candado, la diferencia es que bloquea el objeto. Es decir, yo ya no puedo coger nada que esté en la capa 1. Por ejemplo, ahí si yo me paro acá, me seleccionas el de atrás. ¿Por qué? Porque la capa 1 está bloqueada. Entonces lo puedo ocultar y bloquearlo. Y lo último que puedo hacer es decirle que me lo muestre como líneas. Si me paro así, me va a mostrar solo estas lineecitas, ¿sí ven? Los objetos siguen estando ahí, pero él solo me muestra las líneas. También sirve cuando uno tiene demasiados elementos y necesita trabajar con los de atrás sobre todo. Y así uno se acostumbra a bloquear lo que necesite y a mostrar lo que necesite. O sea, ya bloqueé todos menos el verde. No importa si yo me paro encima de los otros, solo estoy cogiendo lo que está en la capa de atrás, la que no está bloqueada. Y puedo desbloquearlos cuando quiera. Cuando yo bloqueo, en el que voy a trabajar me sale el lápiz tachado. Eso quiere decir no puedo trabajar. Y adicionalmente las capas me permiten pues tener otras opciones, que es por ejemplo las carpetas. A veces yo quiero agrupar capas. Por ejemplo esta que tiene, a ver, vamos a ver qué tiene esta. Esta tiene la pupila, esta tiene la parte de atrás del ojo y este cuadro verde. Entonces yo voy a agrupar estos dos porque estos son ojo. Entonces lo mismo que como hago selección múltiple, cojo la capa, mantengo hundido Shift y selecciono la siguiente capa con clic izquierdo y puedo arrastrarlas dentro de la carpeta. Si ustedes se fijan, cuando la corro debajo de la carpeta me queda aquí, pero si me paro encima de la carpeta se corre un poquito. ¿Sí ven la diferencia? Cuando se corre quiere decir que ya está dentro de la carpeta, de tal forma que yo puedo hundir aquí para ocultarlo. Yo puedo ponerles nombres a las carpetas y a las capas. Por ejemplo, esta carpeta le doy doble clic en el nombre y le puedo decir ojo. En esta puedo decirle pupila. Y aquí le puedo decir pupila azul. Entonces pongámosle esta pupila negra. De tal forma que mi trabajo es supremamente organizado. Y acá le puedo poner elementos de fondo. De esta forma yo puedo organizar todo. Todos los elementos pueden quedar organizados en mi entorno de trabajo y yo puedo ir pues moviéndolos, cambiándolos según lo que necesite, sacándolo de las carpetas. Puedo sacarlo de la carpeta. Por ejemplo, este también lo voy a sacar de la carpeta. Etcétera, etcétera, etcétera. Él me va a dejar manipular los objetos prácticamente como yo quiera. Listo, como tal, esas son las capas. Este es un momento muy importante porque próximamente vamos a empezar a hacer lo que llamamos interfaces gráficas. Una interfaz en la que el usuario va a navegar, en la que van a haber botones y todo este tipo de cosas. Y para eso yo necesito utilizar muy bien las capas. Bueno, hasta la próxima, nos vemos.